entonces estamos en esta segunda parte de este episodio, ¿sí? Y bien, entonces después de hacer esta previa, ¿verdad? Después de hablar un poquito de Ptolomeo, de cómo fue que los reyes católicos y todas las dificultades, las vicisitudes que tuvo que pasar Colón para poder llegar a conseguir ese financiamiento, ¿verdad? Cómo llegó a Portugal, cómo en Portugal fue rechazado inicialmente, cómo en España también fue rechazado en ese momento. Posteriormente consigue la financiación para hacer su viaje. Llegamos por fin a este momento que creo que todos estábamos esperando, que me decía que es el 3 de agosto de 1492. Sí, el 3 de agosto sale el primer viaje de Colón del puerto de Palos y hace una parada para cambiar velas y compañía en las Islas Canarias. Las Islas Canarias tenían dominio español. ¿Por qué tenían dominio español? Resulta que como los, como los portugueses habían llegado, fueron los primeros en llegar bastante lejos en África, llegaron a Ghana, al Golfo de Guinea y compañía, que ya están bastante alejados de- eh, ellos consiguieron una bula papal, hicieron un tratado con España de que toda esa parte de la costa de, de la costa de todo lo que se descubra, o mejor, toda esa costa de África sería de pertenencia, digamos, de Portugal. Y más abajo del Cabo Bojador, que está muy arriba, el Cabo Bojador está ahí entre Noruega y, perdón, discúlpame, está más o menos en el sur en el sur de Marruecos, por ahí nomás está, ¿verdad? Hasta ahí nomás podían navegar los ingleses. Más abajo ya eran los españoles. Más abajo era todo ya, solamente podían navegar los portugueses. Ese fue el tratado de Alsacobas Toledo, que es allá de, creo que es 1495, más o menos, ¿verdad? Y entonces los españoles no podían navegar más abajo, solamente tenían que ir, si querían llegar a la India, tenían que hacer el intento que hizo Colón. O sea, había un bloqueo ahí de... Y en ese tratado de Alsacoa, o había un bloqueo, ese tratado de Alsacobas, Toledo, le asignaba la soberanía a España sobre las Islas Canarias. Entonces paró en la Isla Canaria, hizo un mantenimiento de las carabelas, cambiaron velas y ahí se lanzó un poquitito al sur y después toma hacia el oeste. Y ahí, por ejemplo, se sabe que él tomó un lugar donde los vientos alisios soplaban, vientos alisios que soplan hacia América, ¿verdad? ¿Cómo él sabía eso? Y bueno, no se sabe, posiblemente porque navegando, como él estuvo navegando mucho en esa zona, inclusive hacía una carrera común entre, entre Portugal y las Islas Madeira. Te voy a interrumpir un poquito. Sí. Estoy seguro que 90% de nuestra audiencia no sabe lo que son los vientos alisios, así que... No, hay vientos que soplan con regularidad en una dirección, ¿verdad? Y bueno, los vientos alisios eran unos vientos que soplaban en un poquitito abajo hay que mirar, tienen que entrar en Google Maps, ¿verdad? Un poquitito abajo de las Islas Canarias y soplan hacia el oeste. Y esos vientos él tomó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabía eso? Y bueno, posiblemente por experiencia o porque le contó a alguien una cosa por el estilo. Aprovecho este momento entonces para decirle que no vayan a Google Maps, sino que vayan a nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Así que estamos en todas las redes sociales. Vamos a ir publicando imágenes de apoyo en nuestros videos de YouTube. Estamos en Spotify también, detrás de la historia -PY. En YouTube también como detrás de la historia PY. Y en Instagram como @dehistoriapy. Así que les esperamos en todas nuestras redes sociales para imágenes de apoyo y para que conozcan dónde están todos estos cabos de los que estamos hablando, que yo tampoco conozco, pero me voy a informar en muy breves momentos.
Bien, entonces estábamos, él va hasta las Islas Canarias, hace un mantenimiento y agarra rumbo para el oeste. Ya va ahí. Y resulta que en ese viaje, eh, inclusive era un viaje nuevo, la gente era por primera vez, se estaban adentrando en un mar desconocido. Para peor, llegan a una zona en donde habían algas en cantidades tremendas. Estaba el mar repleto de algas, que son sargazos. De hecho, esa parte del mar del Océano Atlántico se llama el mar de los sargazos. La tripulación se sobresaltó porque tenía miedo de inclusive vararse y no poder salir más ahí. Entonces, inclusive en ese viaje, él tiene un motín que felizmente es controlado. Hay dos hermanos ahí que le ayudaron mucho a Colón, los hermanos Pinzón. Eh, Uno era Vicente Llanes Pinzón y el otro era, no me acuerdo el nombre. La cuestión es que uno de ellos controla el motín y pueden seguir el viaje y felizmente llegan a una isla de las Bahamas muy pequeña que se llamaba Isla de Guananají, que él bautiza con el nombre de San Salvador, porque le salvó, porque ya estaban podridas, la tripulación estaba podrida del viaje, tenían miedo, ya querían volver, qué sé yo. ¿Verdad? Esa isla de Guananají es una de las islitas de Bahamas y él piensa, porque Marco Polo hablaba de que habían unas pequeñas islas alrededor del Japón y él dijo, yo llegué aquí en una de estas islitas de Zipango, de Japón. Él dijo, acá estamos cerca de Zipango, ¿verdad? O sea, eso es lo que pensaba Colón en ese Eso momento. es lo que pensaba Colón en ese momento, ¿verdad? Y llega ahí y se encuentra con indios, estaban en pelota, ni aquí, ni ahí estaban con el mundo, los indios estaban pacíficos, eran gente pacífica, temerosa, no tenían ni armas, dice Colón, inclusive en el momento que llega, le mostró una espada y uno de los indios agarró la espada, le cortó, porque no sabían que tenía filo. Ahora, una pregunta. Estos relatos, ¿verdad? ¿Lo conocemos porque Colón lo escribió o había alguien que se encargaba? No, Colón mismo él escribió una memoria de estos viajes. Y el que después lo difundió es un sacerdote que es Bartolomé de las Sí, Casas. Bartolomé de las Casas, que fue el que, digamos, hizo las memorias de los españoles en América, ¿verdad? Sí, fue un gran defensor de los indígenas. Pues fíjense, llega Colón a Guananají, él toma posesión de las islas para los reyes. Los nativos estaban ahí hace quién sabe cuántos miles de años, pero el tipo viene ahí, llega y dice, no, esto es nuestro, se acabó, el pobre indio, pobrecito, ¿verdad? No entendían quién era el rey ni por Ni, qué, ni mucho ni menos, ¿verdad? mucho menos, ¿verdad? Bueno, y estos mismos indios a él le cuentan de que hay una isla, hay un lugar, una isla enorme ahí que habían muchísimas cosas, vegetación, cosas por el estilo, y se va ahí, y es la isla que hoy es Cuba, ¿verdad? Que es Cuba, y encuentra ahí, y él al principio piensa que eso es Zipango. Bueno, esto es Zipango, dice, ¿verdad? Pero después navegando un poquitito va más hacia el este, se encuentra con otra isla grande que es República, que hoy día es República Dominicana, ¿verdad? Y él dice, a la pucha, pero entonces esto, lo que era Cuba, dice, esto no era una isla, esto es parte del continente, dice. Entonces, él todo asociaba con lo que había leído, dice, ah, no, dice, lo que hoy es Cuba, dice, no, esto es por lo visto ya parte de lo que es la China. Entonces él llega a otra isla ahí, que estaba al oeste de Cuba, de lo que hoy es Cuba, y le llama a esa isla la Española. Le llama la Española, pero dice, a la pucha, pues si esto es una isla, entonces lo que era Cuba es continente, dice, eso es parte ya del continente, eso es China, y yo estoy ahora ahora le atribuyó ya, ahora
lo que hoy es República Dominicana, para él eso era Japón. Japón, que Claro. era Zipango, ¿verdad? Que era la española. Él La le puso ahí. española, él le puso el nombre de la española. Él trataba de encontrarle la explicación con lo que él había leído, con lo que había, estaba en otra parte. Bueno, bueno, para ponernos en contexto nomás, ¿verdad? Me imagino que todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Pero estamos hablando de que él llega a un lugar, obviamente no tenía un mapa del lugar, no sabía cómo era ese lugar, y lo único que podía hacer era un poco comparar ahí con la costa este de Asia, ¿verdad? Que era Japón, China y demás cosas. Claro, que él ni siquiera conocía tampoco, sino que había leído en algún momento, o sea, él no tenía idea. Y bueno, y tampoco es que vos llegás a Cuba, ¿verdad? Al borde ahí, este de Cuba justamente, y ves el otro lado de la isla. No sabes que es una isla, o puedes pensar que es el continente también tranquilamente, ¿verdad? No, Obviamente. de hecho, él después de encontrar la española, él pensó de que nunca supo que Cuba era una isla. Él dijo, eso es continente. Él nunca se enteró. Supuso nomás ya. Claro, si hubiera hecho más, una navegación más alrededor, se hubiera dado cuenta, pero no hizo. Entonces, para él, Cuba era continente. Interesante esa digresión, porque la española fue posesión española, ¿verdad? Y hay un pedazo que es Haití, que es francés. ¿Cómo ocurrió eso? Esto no tiene nada que ver con el viaje de Colón, pero es interesante saber también, ¿verdad? Eso ocurrió a través del Tratado de Basilea de 1795, porque resulta que cuando se produce la Revolución Francesa pone en riesgo a todos los reyes, A todo el sistema imperialista todo de el ese momento, sistema ¿verdad? Todo monárquico. monárquico. Entonces, todos los sistemas monárquicos se unieron contra Francia y le hacen una guerra. Y en esa guerra estaban Prusia, España. Mira. Y bueno, la cuestión es que no le pudieron vencer a Francia y firman un tratado en donde se ceden cosas, ¿verdad? La cuestión es que España le cedió a Francia un pedazo de la española en 1795, que después fue Haití. Y curiosamente, aunque mucha gente no sabe, que Haití fue el primer país de América en ser independiente. Porque en 1795 se le da eso a Francia. Ahí se explotaban a los negros para hacer plantaciones y cosas por el estilo, pero en 1808 ellos se rebelan y se hacen independientes de Francia. El primer país independiente de América es Haití. En 1808. ¿No? 1808. Interesantísimo. Bueno, ahí nos adelantamos un poquito en la historia, ¿verdad? Para ponernos en contexto nomás, ¿verdad? No es que estamos mezclando el viaje de Colón con la Revolución Francesa, ¿verdad? Sino que hicimos nomás una digresión para poder entender por qué parte de esa isla que es, bueno, la isla se llama hasta ahora la española, ¿verdad? Tipo la española igual está dividida En dos ¿verdad? O sea, países. la isla en sí es la española, pero está dividida en dos países distintos, ¿verdad? Hasta ahora le llamamos a la española a esa isla. Bueno, solamente para ponerlo en contexto, ¿verdad? Nos adelantamos un poquito ahí, pero para entender nomás, no es que estamos mezclando las dos cosas. Son dos cosas que pasaron en momentos muy distintos, ¿verdad? Pero para Muy tener una distinto. idea. Bueno, después Colón, en Navidad de 1492, la niña, que era su barco más grande, encalla y pierden un barco. Ya como estamos diciendo, estas carabelas se perdían en cualquier momento, ¿verdad? En octubre, me No, en el día de Navidad de 1492. Ah, en Navidad ya. Mira, pierden en las costas de lo que hoy es República Dominicana, en la costa de esta isla, la española. Y como no pueden recuperar y tampoco podían volver en dos barcos entonces tuvieron que quedarse mucha gente de la tripulación, se tuvieron que quedar. Pero no hubo problema porque hubo gente luego que se quería quedar. Estaban ahí las indiecitas dicen que era medio linda. Tampoco tenían lo que hoy llamamos moral y compañía, así que podían divertirse. Entonces, No conocía mucho la monogamia tampoco no, probablemente. tampoco le importaba mucho. Los indios parece que esa cuestión de que de celo y compañía no tenían muy, Muy interiorizada. no estaban todavía asimilando eso. Creo que le hacía falta un poco de occidentalización a esa Sí, gente. le faltaba un poco de la idealización. Entonces se quedaron felices, agarraron el resto de las niñas y con eso hicieron un fuerte para estar ahí y compañía. Bueno, y Colón vuelve con la buena nueva. Entre paréntesis, habían encontrado vestigios de oro.
los indios le mostraban, los indios, los aborígenes del lugar le mostraban cosas y ellos encontraron que habían en República Dominicana, la española, que no era República Dominicana todavía en aquella época, encuentra vestigios de oro. Y Colón vuelve con algunos aborígenes para mostrar De que existen, de ¿verdad? que existen. Llevaron algunos guacamayos, aves que no existían en España. Pero mayormente no tuvieron ellos problemas, entonces para, digamos, relacionarse con los indios en ese momento no tuvieron así grandes altercados No, en ese primer... con esos indios ahí particularmente no, porque según vamos a ver después en algunos podcasts posteriores, en algunos lugares hubieron serios problemas. Por ejemplo, don Pedro de Mendoza en 1535 funda Buenos Aires, ahí en la boca donde está Buenos Aires hoy día, ¿verdad? La Boca del Plata. En Mar del Plata, y después le envió hacia arriba a Ayola y compañía, y cuando Ayola se fue arriba, los querandíes lo cosieron a flechazo, tuvieron que dejar el lugar, déjate de joder, ya no lo dejaron vivir. Ayuela lo dejaba como colador. No, no, Ayola subió y después se fundó Asunción y todo, pero a don Pedro de Mendoza y compañía no le dejaron vivir allá. O sea, resulta que cada grupo aborigen tenía su propia cultura. Claro, eran Algunos eran diferentes. Sí, los indios que estaban en el Chaco paraguayo, por ejemplo, vamos a ver posteriormente que cada rato venían y le atacaban a los españoles, le llevaban, le robaban, le llevaban esclavos. En cambio, los guaraníes no, le entregaban sus mujeres, le daban su comida. O sea, la cultura era diferente, ¿verdad? Claro. Eso también vamos a ver que va a contar, eso mismo va a contar también el que le dio el nombre después a América, que es Américo Vespucio, ¿verdad? Bueno. Bien, te quería decir una cosa que me sorprende de lo que estamos hablando, ¿verdad? No sé si así es ubicado, no la pregunta o el comentario, ¿verdad? Pero increíble como ellos, bueno, eran navegantes, evidentemente, me imagino que también dentro de esas expediciones, ¿verdad? De esas tripulaciones había diferentes oficios, ¿verdad? Porque de repente ellos encallan, o naufragan y terminan construyendo un fuerte con lo que sobra ahí de la... Yo imagino que si naufrago algún día no voy a poder construir ni una tienda. Pero en aquella época eso era muy común. Ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos llegaban a un lugar y ahí inclusive con la madera construían barcos. Por ejemplo, para subir el río Paraná, ya no hacían el río Paraguay, no hacían en carabela, hacían en embarcaciones menores que eran llamados bergatines. Y eso lo construían en el lugar, o sea que no es que traían bergatines de España, lo construían en el lugar. O sea, tenían esa... que era común, era... qué sé yo. Claro, o sea, siempre, o sea, en general, ¿verdad? Las colonizaciones que hubieron, no solamente de España, ¿verdad? Sino mucho antes, también los griegos y demás cosas bueno, colonizaron toda la costa del Asia Menor y demás. ¿Cómo hacían? O sea, se iban un día y, qué sé yo, empezaban a construir cosas y, o sea, me imagino nomás lo difícil que ha de ser, ¿verdad? O sea, vos te vas como colonizador, entre comillas, ¿verdad? A buscar un terreno hostil, no conocer lo que vas a encontrar y te vas a tener que construir todo para empezar a vivir, ¿verdad? Va a ser muy complicado. Me imagino que han de tener así tipo ciertas características particulares las tripulaciones, ¿verdad? Evidentemente tenían habilidades diferentes a las nuestras, ¿verdad? Yo qué sé. No, pero esas son cosas que se producen. Por ejemplo, durante la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, cuando en la parte final del trayecto ese de López hacia Cerro Cora, se morían de hambre y la esperanza era encontrarse con indios, pero los indios tranquilamente le proveían alimento y comida, no, le cambiaban por algo, ¿verdad? Pero los indios vivían ahí perfectamente, en cambio los que estaban ahí habían perdido esa habilidad, o sea que indudablemente uno y va cambiando las habilidades también, ¿verdad? Claro, claro. Los indios vivían perfectamente ahí donde la pobre gente se moría de hambre, ¿verdad? Bien, y estábamos entonces en... estábamos No, hablando... y bueno, que ya después que naufragaron ahí, hicieron un fuerte, Colón vuelve con los que puede y lleva una buena noticia. En España, un jolgorio, una cosa feliz de la vida, porque se encontró, llegaron a... Obviamente ellos habían llegado a las Indias, a no la a América, India, no evidentemente. encontraron todavía en O sea, a lugares... Japón habían llegado. Sí, no, en Japón, y ahí nomás ya estaba, ya era... Imagínense, el primer viaje de Colón era 3 carabelas con algo así como 90 tripulantes, ¿verdad?
La segunda que se armó al toque, luego, ¿verdad? Que se armó al toque, pues ya todo el mundo ya se entusiasmó, ahí vamos a venir, vamos a forrarnos. Nos fuimos ya, ¿verdad? Sí, no, ahí vinieron ya 1.200 personas de 17 barcos, ¿Cuánto más o menos? ¿La primera tripulación de cuánto más o menos? 90 más o menos. Era O sea, poco. 30 más o menos en cada carabela. Más o menos, más o menos. Ya. O Sí. sea, realmente fue un salto No, gigante. la segunda ya vinieron ahí con todo. Ya Estoy ya, ¿verdad? era no, y fracaso total, porque la segunda empiezan a buscar. Primero los vienen vienen al fuerte ese que habían dejado, que le llamamos fuerte de la Navidad. Murieron toditos, se le habían matado a toditos los... No se sabe exactamente lo que pasó con esos españoles. Pues, ¿qué pasó? Los indios, esos eran pacíficos, pero seguramente se abusaron. Vaya a saber qué pasó, pero... Claro, o sea, tampoco hablar del mismo idioma, pues cualquier tipo de altercado ahí, cualquier tipo de malentendido, Y qué pues... sé yo, encontrar a gente más débil, ellos tenían armas de fuego, seguramente se quisieron prevalecer, pero ese tipo de cosas ocurría, ese tipo de cosas no fue la única vez que ocurrió. ¿Cuánto tiempo después más o menos ellos volvieron a llegar, digamos, al Fuerte Navidad? Enseguida. En 1493 ya vinieron, 1492, en Navidad, en septiembre por ahí ya salió la delegación. Hacia fines del 93 ya vinieron otra vez. Un año más o menos tuvieron ahí, digamos... Ni eso, y ese intervalo de tiempo es poco en aquella época, era poco, porque acordate, tenía que preparar. No, claro, o sea, la navegación en sí lo ya era unos cuantos meses, ¿verdad? 3 meses, pero y preparar. La segunda se preparó en tiempo récord porque todo el mundo decía, acá vamos a forrarnos. O sea, plata había. Plata había. Y bueno, en ese segundo viaje, de nuevo, no encuentran nada. Y Me había dicho que llegaron, encontraron que bueno, que la gente que había quedado después de ese primer viaje había fallecido por, no sabemos específicamente por qué. no, se sabe por narraciones de los indígenas mismos que por lo menos buena parte murieron a manos de los indígenas, que eran gente pacífica. ¿Qué problema hubo? No sabemos. Posiblemente querían abusar de ellos. ¿Qué sé Claro. yo? Algo de eso. ¿Verdad? Bien, bueno, entonces ese segundo viaje me decía que se preparó en un tiempo récord, que fueron más de 1.200 personas y estuvieron durante 3 años buscando lo que estaban buscando, ¿verdad? Que eran las especias, las mercaderías, ¿verdad? No encontraron. Cuando ellos llegan al lugar donde habían creado el fuerte de de la Natividad esa, en donde fallecieron todos, ahí se funda la primera ciudad de América, digamos, que se llamó La Isabela, que en la actual República Dominicana. Esa es la primera ciudad que se funda ahí y después siguen ahí en ese viaje. Él viaja por Jamaica, recorre otras islas y compañía, ahora sur de Cuba también. La cuestión es que no encuentran otra vez nada y ya empiezan a haber problemas con los indígenas. ¿Por qué empiezan esos problemas? Y obviamente los españoles se sentían mucho más fuertes y querían prevalecerse de eso ante los indígenas. ¿Y qué pasa? Los indígenas, por lo menos lo que se narra ahí, Colón, que esos indígenas eran bastante pacíficos, inclusive no tenían ni armas. Lo que pasa es que vivían una vida tranquila, no tenían, vivían todos los relatos de la época narran de que ahí había una vegetación abundante, frutas por todas partes, aguas límpidas. Imagínense lo que serían las aguas de las corrientes en aquel entonces, que todavía hay gente que yo conocí que hablaban que el arroyo Mburicao, que hoy día es una cloaca, era un vergel. Hay una música que si ustedes escuchan la música en Buricao, te habla de que el Buricao era agua cristalina, una belleza de la gran siete. Hoy día vos tomás un trago del Buricao, te caes muerto ahí en el instante, ¿verdad? Hoy en día pasar por el Muricao y no entender cómo le escribieron esa música. No entendés. Tener que pasar con tapaboca, no sé. Bueno, imagínense lo que sería en aquella época. Y eso era el paraíso terrenal. Y según vamos a ver,
confundían luego con el paraíso terrenal por razones que vamos a ver un poquitito más adelante. Y empiezan los problemas. Y inclusive Colón tuvo que volver a España en 1496. 3 años tuvo él buscando, él llevó inclusive en el segundo viaje una carta para el Gran Khan, para Kublai. Llevó una carta de la reina, así, porque él se iba a presentar. Yo vengo acá, de parte de la reina, vengo a comprar mercadería. Por supuesto no lo encontró. Estaba Claramente, totalmente, por razones obvias. estaba a unos buenos miles de kilómetros del Gran Khan. Ya estaba Colón, ¿verdad? Volvió y ya el tercer viaje le costó, porque estuvo 3 años allí, ya no encontraron un comino, qué sé yo, ¿verdad? Hasta que vuelve en el tercer viaje, llega ya a las costas ahí él venía probando ya, llega a las costas de Venezuela. Ahí a la vuelta, él encuentra gente que estaba sacando perlas, indígenas, aborígenes que estaban sacando perlas. ¿Y qué pasa, verdad? Colón, que no era buena ficha, como él tenía que repartir las ganancias con el rey, con la reina, oculta ese hecho, ¿verdad? Él, no, eso no voy a declarar, esto voy a dejar en negro, ¿verdad? Colón era medio pillín, era porque Eran medio paraguayos, ¿verdad? no, y sí, porque fíjense, a Colón nos retrata un poco lo que pasa cuando, antes de salir de España, él le dijo a la tripulación que ponía un premio para el que avistaba tierra. Y al que avistó tierra, no le pagó el premio y él se atribuyó a sí mismo. Dijo, no, yo he visto antes. O sea, mira, Colón no era muy buena ficha así. Bueno, la cuestión es que también le maltrataba a los indios y compañía. En este tercer viaje, ahí en la isla de la Española se cansaron de su mal carácter, le maltrataba a los indios y compañía, lo apresaron y él vuelve y sus hijos inclusive. En ese tercer viaje ya se había fundado por uno de los hermanos de Colón, se había firmado la capital de República Dominicana, que es Santo Domingo, que es capital hasta ahora. El hermano de Colón funda eso. Ellos vuelven apresados a España, acusados de abuso, qué sé yo, de ocultar beneficios, etcétera, ¿verdad? Los Colón y sus hermanos. Sí, vuelven todos encadenados, volvieron a... ¿Quién se encargó de...? Y compañeros que estaban ahí, gente... Ah, ya, o sea, su misma tripulación, digamos No, que... ya. ¿Y qué pasa? Vuelven, pero los reyes de España, estos reyes católicos eran gente buena, indudablemente. No fueron así drásticos con él, le toleraron. Inclusive le dieron la posibilidad, quizás. ¿Por qué? Y no sabemos, quizás también con la ilusión de que estaban ahí en las puertas de una gran riqueza, porque evidentemente si llegaban a las tierras de las especias y llegaban a las Indias, Molucas y compañía, lo que iban a traer, consiguen organizar un cuarto viaje. O sea, la ilusión seguía de... La ilusión seguía, llega al cuarto viaje, pero le dijeron que no pase por la Española porque ahí ya tuvo problemas, ¿verdad? Y bueno, Pero le mandaron a Colón de vuelta. si no llegan a tierra firme, ya varias partes, Honduras, qué sé yo, Costa Rica, y inclusive llega a la desembocadura del Orinoco, más o menos llega, ¿verdad? Y ahí no se dio cuenta de que eso qué sé yo, no se dio cuenta de que era un río en ese momento. Él no llegó a entrar al río. Pero se dio cuenta que el agua era dulce. Y como eso era tan exuberante, la gente ahí vivía desnuda, no trabajaba. Había frutas, animales, todo. Agua de mar dulce. Él O pensó. sea, él pensaba que era mar. Sí, El pensaba, delta era... pensaba, pero era un delta, exactamente. ¿Y qué pasa? Colón piensa que estaba en el paraíso terrenal. Y vos me vas a decir, pero esto es ridículo. No, ridículo para nosotros, para él no. ¿Por qué? Porque resulta que los teólogos griegos decían que Dios, cuando
Adán y Eva chanchulan, no, no, no elimina el paraíso terrenal, sino que lo mudó a un lugar que no podían acceder los humanos y que estaría en un lugar en el oriente. Claro, o sea que era una posibilidad, digamos. Claro, no. De hecho, vamos a ver que también eso llegó a pensar Vespuccio. Dijo, no, esto debe ser el paraíso, porque la pucha, aquí hay de todo. Acá la gente vive sin trabajar, está desnuda, no le importa. Dijo, esto es el paraíso. Claro. Y asociaban con lo que los teólogos griegos decían de que el paraíso estaba en algún lugar de la tierra que solamente... O sea, para ellos era el Edén. Habían llegado al Edén literalmente, ¿verdad? Pensó, imagínense lo que es capaz, como dice Harari en su libro Sapiens, el hombre es capaz de digerir las más grandes contradicciones, porque precisamente si a Colón si a una persona le iba a elegir Dios para que redescubra el paraíso terrenal, no iba a ser Colón, que era un pillo, ¿verdad? O sea que Claramente no iba a ser claramente Colón, no iba a ser Colón. Pero él dijo, la pucha, pero acá yo soy el elegido de Dios para o sea, aparte de pillo, cara dura. no, no, es que ellos te encuentran los razonamientos más increíbles y bueno, él dijo, esto es el paraíso, que se llama que volvió también del cuarto viaje, no encontró un comino. Al final Colón murió. No se le reconoció, porque en las capitulaciones de Santa Fe se le habían dado mucho derecho y al final no se le reconoció porque con todos los abusos que hizo, en lugar de irse preso, le habían condonado, le habían perdonado. La cuestión es que no se le reconoció nada. Después de muerto, inclusive sus hijos hicieron juicios en contra de la corona para que se le reconozca. No consiguieron nada. Colón murió, pobrecito, sin saber dónde llegó, pensó que llegó a las Indias, después pensó al cielo, no sabemos, ¿verdad? En el paraíso terrenal. La cuestión es que el tipo murió. Él no sabía que después se iba a hacer famoso, ¿verdad? Esa es la realidad con el pobre Colón, ¿verdad? Bien, yo creo que está muy bien el podcast de hoy, así que bueno, les repito, síganos en nuestras redes sociales, vamos cerrando por acá el episodio. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, @ detrás de la historia Paraguay, de Historia Paraguay, en Twitter, en Instagram. Salud.